Veremos la generalización de todo lo que vimos en R2 en Rn. Entonces tenemos n vectores. Los n vectores son, ya vimos que era una matriz de n por 1, donde x1, x2, xn son números reales, que son las componentes de U. Los n vectores dijimos que son matrices, entonces dos n vectores son iguales y sus componentes son iguales. De la generalización, los resultados son los mismos, pero lo estamos llevando todos los resultados para Rn. Otro resultado que ya vimos son las operaciones entre vectores. La suma de vectores en Rn también se hace de la misma manera. Tenemos dos vectores u y b. Para hacer la suma de esos vectores hay que sumar sus componentes. También vimos la multiplicación de un escalar por un vector. Por definición, si tenemos un n vector de coordenadas u sub 1, u sub 2, u sub n, en Rn, y c es un escalar, un número real cualquiera, el múltiplo c por u del vector u, al estar multiplicado por c, es el vector c por u, donde todos los componentes o todos los elementos de la matriz, si lo vemos como matriz, son multiplicados por la constante o el escalar c. Las propiedades de las operaciones. Si tenemos tres vectores, cualquiera en Rn, c y d son dos escalares arbitrarios, tenemos las siguientes propiedades. La suma de u más b es otro vector en Rn. Esto quiere decir que Rn es cerrado bajo la operación de suma. Hablábamos de que es cerrado cuando se obtienen elementos del mismo conjunto. U más b es un vector. U y b son vectores y la suma también es un vector. La suma es conmutativa, la suma de vectores, la suma es asociativa, existe un elemento neutro cero que al sumarlo a cualquier vector me da el mismo vector. Y para cada vector de Rn existe, para cada vector u, existe menos u, el opuesto. Es que la suma de u y su opuesto me da 0. Ahora veamos si c, tenemos una constante c y la multiplicamos por un vector u en Rn, c por u es un vector de Rn. ¿Qué propiedades tiene esta operación? El c por la suma de u más b es igual a c por u más c por b. Si tenemos dos escalares c más d por u, puedo hacer c por u más d por u. Una propiedad distributiva. Y tengo los dos escalares, c multiplicado a d por u, es lo mismo que hacer la multiplicación de los dos escalares y luego multiplicar por u. Y también 1 por u es igual a u. El número, al multiplicar, si la constante c vale 1, me queda el mismo vector. Y ya habíamos visto que si era menos 1, nos quedaba el opuesto. Como en el caso de R2, identificamos al vector u
con el punto, de modo que con el punto de coordenadas U1, U2, U de modo que podemos usar indistintamente puntos o vectores. Así podemos considerar que Rn está constituido por vectores o por puntos. Y también entonces podemos escribir que U es igual, el vector U es igual a U1, U2, U(n). Además, los n vectores son matrices de n por 1. La suma de los vectores es la suma de las matrices y la multiplicación por un escalar, como vimos recién, es simplemente la operación de multiplicar una matriz por un número real. Así, Rn se puede ver como el conjunto de todas las matrices con las operaciones de suma matricial y multiplicación por un escalar, o como dijimos recién, como el conjunto de puntos o como el conjunto de vectores. El comportamiento algebraico es siempre el mismo. O sea que podemos ver a Rn como n vectores, como puntos o como matrices de n por 1. La longitud de un vector, ya habíamos sacado la longitud de un vector utilizando el teorema de Pitágoras. Esto lo podemos hacer en R2 y en R3, pero para Rn, donde U es un vector de coordenadas U1, U2, U(n), extendemos la definición que habíamos encontrado, el resultado que habíamos encontrado a esta operación. La longitud, magnitud o norma lo podemos poner como U1 al cuadrado, la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U(n) al cuadrado. O sea que la raíz cuadrada, es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Esto también lo definimos como la distancia entre el punto de coordenadas U1, U2, U(n) y el origen. Usamos la misma fórmula. Y si queremos calcular la distancia entre dos puntos, también extendemos el resultado que obtuvimos y obtenemos la siguiente fórmula. La distancia de U a B es la raíz cuadrada del cuadrado de las diferencias de las componentes. U1 menos B1 todo al cuadrado más la diferencia U2 menos B2 al cuadrado más la diferencia U(n) menos B(n) al cuadrado. Los resultados que hemos obtenido utilizando el teorema de Pitágoras, acá los extendemos para Rn, con n mayor que 3. El producto punto de dos vectores U y B en Rn se define como el producto, como la suma del producto de las componentes correspondiente U1 por B1 más U2 por B2 más U(n) por B(n). Es exactamente la misma forma en que se definió el producto en R2. O sea, esto sirve para Rn para todo n. El producto punto también se llama producto interior estándar o canónico. Y si U es un vector en Rn, podemos utilizar la definición del producto punto para escribir este resultado. La longitud del vector U
es igual a la raíz cuadrada del producto punto de U por U. La desigualdad de Cauchy-Schwarz dice que si tenemos dos vectores U y B en Rn, entonces el valor absoluto del producto punto U por B es menor o igual que el producto de la longitud de U por la longitud del vector B. En este caso usamos barra solamente porque U por B es un número y acá usamos doble barra porque U y B son vectores. Esta desigualdad tenemos la siguiente como consecuencia, la desigualdad del triángulo. Si tenemos, el teorema dice que si tenemos dos vectores U y B en Rn, entonces se cumple la longitud del vector suma U más B es menor o igual que la longitud del vector U más la longitud del vector B. Esto se puede ver en R2, para se puede ver en R2 y en R3. Para n mayor que 3 no es posible verlo geométricamente, pero el resultado en R2 significa esto, que si tomamos la longitud del vector U más la longitud del vector B, esto es mayor que la longitud del vector U más B. En el caso de que U y B tengan la misma dirección, entonces se cumple la igualdad. Ángulo entre vectores. Tenemos dos vectores, U y B, distintos de 0. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz nos está indicando que el módulo del cociente entre el producto punto U por B y el producto de la longitud de U por B es menor o igual que 1. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz vimos recién que el módulo del producto punto es menor o igual, puede ser igual, que el producto de la longitud de los vectores. Entonces, si a este número lo divido por este número, como este es mayor, me va a quedar una fracción donde el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, es menor o igual que 1. Si sacamos, ¿qué me está diciendo? Esto que está acá adentro es un número. Dice que la distancia de este número a 0 es menor o igual que 1. Entonces, un número que tiene una distancia al 0 menor o igual que 1, es un número que está comprendido entre el menos 1 y el 1. Si nosotros comparamos la gráfica de la función coseno, la gráfica del coseno, su imagen está entre 1 y menos 1. Entre 0 y pi hay un único ángulo que tiene como coseno este número. A eso definimos a ese número como el coseno de tita. A ver. Y ese es el ángulo entre el vector U y el vector B. El mismo resultado que obtuvimos para R2 lo extendemos para Rn, cualquiera sea el valor de n. Vectores ortogonales y paralelos. Dos vectores distintos de 0, U y B, en Rn son ortogonales si el producto escalar de ellos es 0. Si uno de los vectores es 0, dijimos que el vector 0 es ortogonal a cualquier vector. Entonces, cuando se cumple el producto punto entre los dos vectores 0,
estamos diciendo que los vectores u y b son ortogonales. Ahora, si se cumple, por la desigualdad de recién habíamos visto que podía ser menor o igual. En el caso de que sean iguales, era porque u y b estaban en la misma dirección. Entonces, si se cumple la igualdad, el producto u por b, el producto punto u por b es igual a la longitud de u por la longitud de b, me está diciendo que u y b tienen la misma dirección. Entonces, si calculamos el coseno de θ, en el primer caso nos da 0. El coseno de 0 es 90 grados. Y si los vectores son paralelos, el coseno de θ me da 1. Entonces, θ puede ser 0 o 180. Vectores unitarios. Vector unitario u en Rn es un vector de longitud 1. Si tenemos cualquier vector no nulo, es decir, distinto de 0, el vector u, escrito como 1, el vector x multiplicado por 1 sobre su longitud. Es un vector unitario. Los n vectores, 1 igual a 1, 0, 0, es todo 0, 2, 0, 1 y el resto 0, n, todo 0, 0, 0, 1, son vectores unitarios en Rn, que son mutuamente ortogonales. Ya habíamos visto los vectores I y J en R2 y ya vamos a ver también en el próximo tutorial qué pasa en R3. Y entonces, con estos vectores, la importancia es que cualquier vector de coordenadas u sub 1, u sub 2, u sub n, en Rn se puede escribir como una combinación lineal de esos n vectores. De la siguiente manera, u es igual a la componente u1 por el vector e1 más la componente u2 por el vector e2 más la componente un por el vector e sub n. Bueno, hasta aquí este tutorial y en el próximo veremos todo lo que tiene que ver con R2, R3 y su aplicación.